con el video. Ya le destinan este tiempo a esto, pues hacerlo bien. A ver, ahora uno con lentes entonces. Castro Peña. Resuma rápidamente lo que es mecanizado. Seguro que no tiene el micrófono ahora. Ingeniero, buenos días. Yo recién acabo de ingresar a la clase. ¿Y eso por qué? Porque estaba por la calle y no tenía muchos datos. Recién acabo de llegar. Bueno. Disculpar. A ver, voluntario, ¿quién se anima? Caterín tiene cara de aplicada. Huanca. Buenos días, ingeniero. Tomé apuntes de la parte donde me sacó, es que lo que pasa es que estoy en la cocina, por eso, pero soy mecanizado, sobre lo que es el torneado, fresado, el equipo que realiza el trabajo en el cual se sujeta a metal y se lo comprime, ya sea lateral, radial o axial. Tomé apuntes hasta donde me sacó. Va a disculpar, ingeniero. Es que estoy en la cocina ahorita, ingeniero, no le miento. Estoy cocinando, es que estoy con mi bebé solita. Mejor no hable de cosas de comer porque a todos nos da hambre, ya nos empieza a dar hambre. Ya va a ser hora de almuerzo. A ver, ¿quién voluntario se anima a hacer un rápido resumen precisamente para los que acaban de ingresar? No es por capricho o curiosidad, sino que de rato en rato hago esto porque sé que hay personas que por motivos de fuerza mayor entran, salen y bueno, ¿no? Es parte del funcionamiento de este método. ¿Quién se anima a hacer un rápido resumen, a ver, de mecanizado? Milton, usted también de gafas. Bueno, ya muchos usan gafas, ¿no? Antes yo era el único en mi curso y me hacían bromas por nada más de usar gafas. Milton, ¿dónde está Milton? Milton desapareció. No hay Milton. ¿Y qué fue de Milton? Increíble. Ingeniero. Sí. El mecanismo es el proceso, si no me equivoco, es donde una pieza ponen entre dos abrazaderas y empiezan a girarla y va formando una pieza, así un proceso de, ¿cómo se llama? De como taladrar, sacar viruta, empezándola a dar forma a una pieza. ¿Y ese qué proceso es? El mecanizado. ¿O estoy equivocado? No, pero habíamos dicho que el mecanizado vamos a ver dos diferentes, torneado y fresado. El proceso que estaba explicando el compañero es torno, ingeniero. Torneado. Sí, torneado. Torno, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo voy a hacer yo, rápido. Tenemos mecanizado que se divide en dos, torneado y fresado. La diferencia consiste en que en torneado la pieza gira, la pieza que estamos conformando. En el fresado la pieza está estática, o sea, tiene un movimiento en dos dimensiones, X y Y, en un plano. En el torneado la cuchilla, o sea, la herramienta está fija. También tiene un movimiento X y Y también, pero no está girando, ataca de afuera. Ya, en cambio, en el fresado, la pieza es la que está mecanizada, la pieza es la que gira, la que ejerce la fuerza, ¿no? Esa es la diferencia. En el torneado obtenemos perfiles cilíndricos, torneados, a eso se le llama torneado. Puede tener cavidades en la cara frontal. En cambio, el fresado se trabaja sobre el plano superior. Se puede obtener planos, pero también se puede obtener curvas en la proyección de ese plano.
¿ya? Y en el fresado, el movimiento está en la herramienta, no en la pieza. Esa es la diferencia. Bien. ¿Hay alguien más en sala de espera? Vamos a ver ahora un par de videos para mostrar torneado y mostrar fresado. Ingeniero, una consulta. Claro. Si yo, Adelante. por ejemplo, si yo quisiera aprender a tornear, ¿cómo se desarrollan cursos aquí en Santa Cruz respecto a eso? Creo que en CAPIA hay cursos a nivel de técnico y buenos técnicos, le diré, en la cuestión de mecanizado, ¿ya? Esa es la referencia que podría darle. Ya, gracias, ingeniero. Ahora, por ejemplo, a comparación de unos 20 o 30 años atrás, por ejemplo, un torno de madera pequeño lo ofrecen alrededor de 1.800, 2.000, 2.500 bolivianos, pero es para madera, al que le gusta, digamos, hacer cosas de madera, tiene inclinación como hobby o como cuestión adicional. Hace unos 20 años esos tornos o 30 costaban lo mismo, pero en dólares o el triple. Ya, un torno de metal pequeño cuesta unos 10.000 bolivianos, por ahí están ofreciendo chinos, ¿no? Por lo que hay en el mercado. Dicen con licencia alemana y cosas, pero son chinos, pero funcionan relativamente bien. Eso es interesante, si uno quiere empezar ya con alguna cosa de emprendedurismo, de empezar su propio taller o algo, empezar a hacer cosas y venderlas, yo creo que es una cosa interesante, ¿no? Y además, si uno se especializa en cuestión de torneado, siempre hay demanda. Fíjese que las maestranza es un término bien de cruceño, ¿no? En el sentido que es un taller donde se trabaja, se hace un poco de fundición, se hace torneado, se hace fresado, muchas veces se elaboran piezas faltantes, entonces es algo que se podría desarrollar, ¿no? Se podría desarrollar con un poco de capital y otro poco de empeño, ¿no? Si falta una de las dos cosas, difícil. Bien, vemos entonces lo que les había indicado. ¿Qué pasa en el chat? Ahora 10 me escribieron que no pueden, creo. Aquí alguien escribió por arranque, por abrasión, no es brasión, es abrasión, o sea, por desgaste superficial. Bien, continuamos. Y ahora tengo que orientarme yo en mis propias pilchas. Un segundo. Está súper lento, súper lento.
En el refrentado se consiguen superficies. ¿Lo ven este cilindro azul o celeste acá? ¿Está visible para ustedes? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces vamos a ver. Planas perpendiculares al eje del... También no lo vean como si fuera película de... En el refrentado se consiguen planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado se efectúa, por lo tanto, con el carro transversal. Las superficies planas que se realizan pueden ser exteriores e interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. La herramienta se puede mover de forma manual o automática. Taladrar en el torno paralelo supone realizar agujeros cilíndricos o agrandar los que están hechos mediante la herramienta correspondiente. Para taladrar se aplica un movimiento de rotación a la pieza y un movimiento de traslación a la herramienta. La operación de taladrado solamente se puede realizar en la superficie. Por favor, atiéndanme. Esta es la pieza a trabajar. Esto está sujeto a una mordaza allá en el otro extremo. Esta es la cara lateral y esta es la cara frontal. A esta se le llama por eso de refrentado. Se está trabajando con la cara frontal. Aquí el taladro está quieto. Lo que se mueve es la pieza y va penetrando, como decía la presentadora, o haciendo un agujero o agrandando uno que ya existe. Bien. Hay un sistema también de refrigeración por líquido que se utiliza una emulsión o en algunos casos directamente agua, solo que agua siempre hay el problema de corrosión, entonces se utiliza otro tipo de emulsiones que tiene dos misiones este líquido, esta emulsión. Una es refrigerar, porque esto puede ponerse al rojo vivo y se arruina el temple, se arruina la pieza, mejor dicho, que corte, pero las piezas los puntos que hay contacto y no hay corte, no generen calor. Bien, y el mismo calor de corte se vaya adquiriendo. Uno es lubricar y otro enfriar para poder trabajar. O si es un instante no pasa nada, ¿no? Pero si es más largo el trabajo, ya empiezan a calentarse mucho las piezas que están en contacto. Superficie frontal de la pieza y de forma concéntrica con el eje de rotación. Esté realizado el agujero previo. Mediante el cilindrado se obtiene total la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación con una dirección paralela al eje de giro. Un segundo, por favor. Aquí está la pieza. Esta es la superficie que estoy cilindrando con respecto a este radio. ¿Ya? Va desbastando y va generando una superficie que va paralela al eje que va por este punto. ¿Ya? Pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación con una dirección paralela al eje de giro. El movimiento de avance de la herramienta de cilindrado es proporcionado bien manualmente o bien de forma automática. Las superficies que se realizan pueden ser exteriores o interiores. Cuando se mecanizan piezas... Fíjense, aquí es como el taladro, tiene 3 partes que se separan, 3 mordazas. En cada una de ellas hay un hilo donde puede encajar la herramienta de ajuste, como en los taladros, como en la punta de un taladro manual casero. Bien, y aquí las mordazas sujetan. En caso de que esta pieza sea muy larga y no haya que trabajar esta cara, se sujeta también con un punto de giro a este lado para que no
bambolee, no bambolee. ¿Bien? Dependiendo de si el ángulo de desprendimiento es positivo. Fíjense, aquí tiene sujeción cuando es muy larga la pieza para que no se combe, no se flexione. Positivo o negativo, se obtiene un perfil cóncavo o convexo. Antes de mecanizar la superficie cónica, realizaremos un cilindrado para limpiar la capa externa y poder así tomar referencias en X de forma fiable antes de mecanizar el cono. Para realizar dicho cilindrado, procederemos igual que en el paso 2, ajustándonos a las nuevas medidas. A continuación, con la máquina parada, la preparamos para generar la superficie cónica. Esta preparación consiste en dar la inclinación correspondiente al carro orientable. En nuestro caso son 3 grados, para lo cual se aflojan las tuercas que fijan dicho carro a la plataforma graduada, sobre la cual va apoyada. A continuación se gira el carro los 3 grados en sentido antihorario, mirando desde arriba y según apretar las tuercas que anteriormente hemos aflojado. Antes de tomar referencias, debemos asegurarnos de que el carro orientable tiene la capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Otro detalle a tener en cuenta es que la arista detecta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Bien, se me escapó. La capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono. ¿Qué quiere decir en castellano? Que tiene que cubrir mayor a esta área, porque esto lo quiero volver cono, es un cilindro. Entonces ya lo puse con un ángulo, pero tengo que verificar de que el corte cubra desde esta punta hasta esta punta, o sea, la que genera el cono, esta línea que ya no es paralela al eje central, se llama generatriz. Entonces que cubra todo y que no quede hasta aquí y quede trancado, porque ya no se podría seguir, ¿no? Antes de empezar, para moverla un poco o ver qué hacer, ¿no? Cono a mecanizar. Otro detalle a tener en cuenta es que la arista de corte secundaria de la herramienta no debe talonar. Con la velocidad de corte adecuada, ponemos la máquina en marcha y tomamos referencias en X y referencias en Z. Después inmovilizamos el carro longitudinal, el que proporciona el desplazamiento en Z. Y con el carro transversal dimos las pasadas radialmente. El movimiento de avance y por tanto el mecanizado, que a la fuerza será manual, lo realizaremos con el volante del chariot. Chariot quiere decir carrito. Una vez acabada la primera pasada, retiramos radialmente la herramienta con el carro transversal y volvemos a colocar el chariot en su posición inicial. Después volvemos a desplazar radialmente la herramienta para dejarla lista para una nueva pasada y otra vez con el chariot realizamos una segunda pasada de desbaste. Repetimos esta operación hasta dejar medio milímetro de creces y comprobamos las medidas, teniendo en cuenta las dificultades que esto entraña al tratarse de la medición de un cono. Una vez terminado el tronco de cono, retiramos la herramienta y eliminamos las rebabas que se han ido formando en la pieza. Para ello volvemos a colocar el carro orientable a 0 grados, siguiendo el proceso inverso al descrito en el paso 8. Colocamos la herramienta de achaflanar y repetimos las operaciones de achaflanado. A continuación, una vez terminado el matado de las aristas, retiramos la herramienta a un lugar para soltar la pieza y paramos la máquina.
Por último, soltamos la pieza para su verificación final fuera de la máquina. Una vez terminado el trabajo, se procede a soltar y rellenar. Por si acaso, la dirección del video está ya en el chat. Limpiar la máquina y dejarla en condiciones para empezar con la siguiente pieza. Fíjense que trabaja con guantes. Bueno, aquí ya también con su overol tipo laboratorio, ¿no? La limpieza es muy importante. Hay líneas donde no se debe acercar nadie alrededor del operario y al otro lado. Y un poco más allá, otra línea por donde está el tránsito. ¿Ya? Líneas en el piso, ¿no? El ranurado es una operación que consiste en mechas cilíndricas sin llegar a cortar la pieza, mientras que en el tronzado la ranura es tan profunda que acaba por cortar la pieza. En ambos casos, la pieza está dotada de un movimiento de rotación y la herramienta de ranurar o la herramienta de tronzar llevan el movimiento de traslación. Por ejemplo, esto puede servir para hacer ranuras en un cilindro de motor donde se encajan las anillas. ¿Ya? Dirección radial mediante el carro transversal. Se puede incluso hacer una esfera de metal, desbastando aquí un semicírculo que se completa con el otro lado, corta y tiene una esfera perfecta. La operación consiste en el mecanizado de roscas con el perfil adecuado. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. De empezar la rosca, hay que la pieza con chaflanes tanto al principio como al final. Después el Inge. ¿Se fue el Inge? Sí. ¿Quién lo votó? Se aburrió a nosotros. Hay que hacer bullicio. En el Sí, se le fue el internet. Superficies planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento de rotación y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado No creo por el Inge. Hay que hacer bullicio. Incomparable, así eres tú, eso es insaciable, apaga la luz, me pongo esa actitud, Ingeniero. está bien duro, no peleamos, te traigo esa situación. Sí. Se cortó el video. Vamos a continuar ahora.
continuamos. Mientras veamos el video, tal vez para evitar que nos consuma carga de, ¿cómo se llama? De datos. Igual, aunque tengamos Wi-Fi, hay una cantidad de datos que circula. Pongan todo. Yo también voy a poner mi ¿cómo se llama? Mi burrera esta. Mi video en fijo para que haya mayor disponibilidad de espacio para ver si no se nos corta el video de nuevo. Bien, si se corta, en 10 minutos se va a cortar, nos volvemos a conectar como siempre. Pongan esa imagen fija en la pantalla, por favor. La pieza girará a una velocidad. Tanto al principio como al final, para facilitar la entrada y salida de rosca. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. Antes de empezar la rosca, hay que preparar la pieza con chaflanes tanto al principio como al final para facilitar la entrada y salida de rosca. También hay que preparar la máquina para que el giro de la pieza esté sincronizado con el desplazamiento del carro principal, de tal forma que por cada vuelta de la pieza, la herramienta se desplace una distancia igual al paso. Se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de roscar de un movimiento de traslación a lo largo del eje Z. La operación de moleteado consiste en generar superficies ásperas o rugosas para facilitar la posterior manipulación de la pieza, evitando que resbale de la mano, es decir, facilitando su manejo. Eso es para hacer la empuñadura, es un cuadriculado. Y es posible gracias a la simultaneidad del movimiento de giro de la pieza con el desplazamiento radial y axial de la herramienta. No. La moleta se pondrá en contacto con la superficie de la pieza, que girará a una velocidad adecuada. Seguidamente, se presionará convenientemente con la herramienta la superficie de la pieza, de forma que se generen las marcas deseadas. A continuación, se realizará un movimiento longitudinal lento, de manera que se vaya progresivamente cubriendo toda la superficie a moletear. Si los materiales presentan cierta dureza, es conveniente aplicar a esta operación un lubricante adecuado. Bien. Bien, ¿alguna consulta o curiosidad? Es que apóyenme en el trabajo que hago, no piensen que uno es un autómata, que yo no soy por control numérico, soy por control, no sé si llamar académico, porque eso cada vez más parece una parodia, pero bueno, control académico y control humano, aún todavía. ¿Alguna consulta?
Fíjense que el torneado hace cosas que uno parecerían que son sumamente complicadas, ¿no? Y extrañas, y muy útiles, muy útiles, muy útiles. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Usan algún tipo de lubricante para el torneado? Lo acaba de decir, ¿no? Se utiliza, en caso de que el material es muy duro, parece moleteado, o sea, es para hacerle la empuñadura a alguna herramienta. Eso lo han debido fijar en barritas para las prensas de, ¿cómo se llama? Para los trípodes de aparatos de fotografía y otras cosas, ¿no? El metal tiene un cuadriculado ahí donde uno sujeta para que no resbale en la mano, ¿no? Y si es muy duro el material, dice, hay que utilizar un duro, significa que va a costar, va a ser necesaria mayor energía para rayar la superficie, para picarla, ¿no? Para ir desbastando ese cuadriculado. Entonces hay calor. Cuanto más calor, daña. Sí, como les digo, puede ponerse al rojo vivo si uno no lubrica en algunos momentos. Entonces se utiliza una emulsión que sirve para lubricar y que sirve para enfriar la superficie. Cumple dos funciones, el líquido que se les, o la emulsión que se le echa. Esa emulsión circula en circuitos cerrados, o sea, limpia, enfría, luego pasa a un depósito, se filtra y vuelve a circular. Claro que en cierto tiempo hay que cambiarla, ¿no? En algunos casos, cuando hay piezas masivas, se utiliza incluso agua. Y muchas veces la usan sin circular, ¿no? Pero eso no es un buen procedimiento. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, en el video hablaba de rebaba. ¿Rebaba es el material irregular en la superficie? La rebaba es donde empieza, digamos, el corte o acaba. Entonces queda el desbastado. O sea, quitamos material, digamos, desde este punto. A ver, vean mi foto. Desde este punto hasta este punto yo voy quitando material y queda aquí al final un reborde. A eso se le llama rebaba. Ya. Gracias, ingeniero. Un sobrante. En fundición también se llama rebaba, donde se juntan los dos moldes, un poquito del metal fundido rebalsa. A eso también se le llama rebaba. Y rebaba es lo que tienen los políticos después de 2 horas de dar charla y quererlo convencer a uno, porque son las babas que les chorrean, ¿no? Pero esas no son de torneado, esas babas, son de frontera. Pero eso no hay que tomar, ¿no? No. Eso, los paulés, pechachas de duelo, todo eso. Vamos a... Sus micrófonos. Claro, ya hay un montón de cosas. A ver, traigo. Ahí lo vamos a ver. Listo. Bien, vamos a ver un pedazo ahora de otro video que se los voy a pasar y les pido que lo vean ustedes también con calma, porque dura 1 hora, pero quiero que veamos un pedazo que es un video expositivo para un grupo de jóvenes, creo que está en México. Fíjense que los equipos y todo tiene otro contexto, ¿no? Pero bueno, explica bastante bien el técnico que está haciendo la explicación. Y también lo que siempre les digo, comparen primer mundo con tercer mundo, ¿no? No lo vamos a ver completo porque es larguísimo, 1 hora y pico. Entonces vamos a ver cierta parte que como él introduce al trabajo. Es una exposición que hace con muchachos muy jóvenes, muchachos y muchachas, ¿no? Apaguen su cámara, pongan imagen fija para que funcione mejor esto. Identificar y aprender el valor de las divisiones del carro.
vean, por favor. Y anoten, haga preguntas.